años reciben castigo físico como método de disciplina, ¿no? Como en principio del siglo pasado. Sí. Quiero entender qué es el castigo físico. ¿Es un chirlo? ¿Y un castigo físico puede ser? ¿Es una palmadita en la mano o es peor? Vamos a Para mí hablar entra con todo. alguien que sabe, es doctora en psicología, profesora, investigadora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Victoria Bain está con nosotros. Victoria, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos en el piso? Muy bien. Bueno, la primera pregunta que surgió cuando hablamos de este tema es ¿a qué se refiere con castigo físico? Porque me imagino que nosotros somos de la generación de, dale, vamos, cállate, un chirlo. Sí. No, ¿O no? ¿Nunca vos? No, Andá a buscar el cinturón, me decían Chirlo, a mí. chirlo, Ah, que me sí, lo en mi hicieron a casa. mí o que yo lo hago. No, a el nosotros, sí, Ah, el correctivo. sí, a mí sí. Era Ya Pensé que decía chancletazo. que- década pensé que del decía que sí, yo lo 50, hacía. 60, 70 y estaba instalado, 80, 90. A partir de hace poco tiempo empieza a cuestionarse este tipo de correctivos, obviamente cuestionables. Pero contame a qué hace referencia este informe. Bien, en primer lugar aclarar que sí, ya es bastante tiempo que desde lo que es ciencias del desarrollo y atención de niños estamos tratando de modificar esta idea del Claro. correctivo, del chirlo a tiempo. Después, si quieren, les cuento por qué es que estamos intentando modificar esto, más allá de que porque a los niños no hay que pegarles, No, ¿no? obviamente, Sino por los claro. efectos que tiene. Claro. Castigo físico refiere a el famoso chirlo, un tirón de pelos, un tirón de orejas, un agarrar del brazo, digamos, como con fuerza, que uno sabe que es más de lo debido. Y el castigo físico severo sí ya se refiere a palizas, que en esto tenemos en un 6,6% de los chicos. Hay un 6% de los chicos que reciben Un castigo 6,6. físico severo. A ver, casi Sí. 7. Un casi 7% que recibe castigo físico severo. Palizas, Sí. golpizas. Paliza, golpiza, golpear con objetos contundentes, en general todas, digamos, cuestiones o tipos de castigos o de violencia que terminan en el niño o hospitalizado o de mínima atendiendo una guardia por las lesiones. Sí, eso es terrible, ¿no? No, tremendo, tremendo. Antes de avanzar, ¿a qué número hay que comunicarse? Cualquier Tenemos chico el o cualquier tenemos- persona que sea testigo de esta clase de En maltrato. Ciudad de Buenos Aires se Sí. puede ir directo a la OBD, que depende de la Corte Suprema de la Nación, que está en la calle Lavalle y que están todos los números y datos en internet. Sí. También tenemos el número, es el 102, que es una línea anónima y que funciona 24 horas los 7 días de la semana, 365 días del año, donde uno puede hacer una denuncia. ¿Por qué es importante esto? O digamos, en provincia tenemos los centros zonales de atención, tenemos las comisarías de la mujer y directamente los juzgados. Pero ¿por qué es importante saberlo? Porque en la infancia los denunciantes siempre son terceros. Te iba a que no decir están eso, porque ¿de implicados dónde ni salían, involucrados. Victoria, las cifras, no? Claro, son terceros, son muchas veces la escuela, es donde esto se advierte. O los hospitales incluso. Deberían ser las escuelas, los hospitales o cualquier lugar donde atienda un niño. Lo que pasa es que esto muchas veces no funciona. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lucio Dupuy, donde el sistema falló repetidas, numerosas veces, donde era un niño que acudía al hospital reiteradas veces con lesiones muy graves. ¿Y por qué pensás que no suenan esas alarmas, el hospital no hace la denuncia, la escuela no se mete? En realidad creo que hay una cultura, es un problema muy complejo y tiene múltiples, o sea, tu pregunta tiene múltiples respuestas y causas. En primer lugar hay una cultura del no te metas. En segundo lugar, todavía hay generaciones que tienen muy naturalizado el castigo físico como parte de criar. Está en el derecho del padre o de la madre o del criador aplicar un castigo físico para educar. En tercer lugar, porque muchas veces el sistema está colapsado, tanto el sistema judicial con un montón de jueces que todavía no han sido nombrados y tenemos atraso de nombramiento de jueces ya de más de 6 años, entonces las causas a veces incluso llegan a los juzgados pero no se siguen o no se profundizan, las pericias que hay que hacer no se hacen, los menores son separados pero quedan boyando en un sistema que no les hace seguimiento
o la denuncia misma no tiene seguimiento. Digamos, hay docentes que van a la directora del colegio, la directora va a la inspección, el inspector levanta un teléfono y no hay gente que tenga capacidad de responder en el sistema por un tema de desborde. Sí, claro. Hay mucha gente que sigue pensando que un correctivo a tiempo, como vos decías, sí, un cachetazo a tiempo corrige algunas cosas. Culturalmente estaba instalado, digamos, era habitual. No la golpiza, obviamente, pero un cachetazo, te tiraban el pelo, te tiraban de las orejas. Yo la verdad pensé que ya había habido un cambio cultural, que era anecdótico, que era muy llamativo y fuera de lo común que alguien le pegara a sus hijos todavía. Estoy equivocado. Sí, lamentablemente sí, es una idea equivocada, porque además si vos ves el informe y los datos que nosotros relevamos, por ejemplo de la OBD, que son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica, los niños y niñas adolescentes que reciben castigo físico, ese 35% más el 6% que recibe castigo físico severo, lo recibe de manera diaria o semanal. ¿Y se sabe quién lo ejerce ese castigo físico, 70%. Victoria? Si es el papá, si es la mamá, digo, ¿está identificado eso en el estudio? Sí, está identificado en el estudio. La mayoría suelen ser filiales, paternos filiales, o sea, la madre o el padre. Después hay una minoría de hermanos. Pero ¿y entre el padre y la madre es proporcional o no está discriminado? No está discriminado porque lamentablemente uno de los datos más importantes que arroja el informe es que Argentina no recaba los datos que necesita. Bueno, no hay nos estadísticas. tomamos el tema no tampoco está hay en la estadísticas. agenda. Mirá. No nos lo tomamos lo suficientemente en serio como para tener datos a nivel nacional que se actualicen, digamos, anualmente. Pero sí te puedo decir que lo que sí sabemos de datos más micro, de muestras más pequeñas, es que en general es proporcional. Las madres pegan tanto como los padres. Victoria, gracias por toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Victoria Baines, doctora en psicología, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Repetimos, el 35% de los chicos entre 1 y 14 años reciben castigo físico y cerca del 7% reciben castigo